Everyone, good morning. Well, in this time, we want to share with you the opportunity to continue with this class in the platform, and we are going to teach some new topics that is going to support to make the exercises in the platform. En este, en esta clase lo que vamos a hacer es explicarle los temas nuevos que ustedes podrán usar en la plataforma para que puedan entender los ejercicios y poderlos resolver. The first topic that we are going to teach is about the past continuous versus the past simple. Um, in this topic, you're going to learn the structure for each topic and the form for each one. For example, positive, negative, and interrogative form. That's why everyone, you have to pay attention. This is for sixth grade. Well, when we are going to use the past continuous, ¿cuándo vamos a utilizar el pasado continuo? We refer the past continue to talk about activities that happens in the past, that they start in the past, but they continue to doing in some spaces in the time. For example, you start in a specific date, but it continues doing in a specific time. El pasado continuo es usado cuando una actividad comienza en el pasado, pero tiene una trayectoria, podríamos decirlo, en el transcurso del tiempo. Por eso se llama pasado continuo, porque regularmente se desarrolla la actividad. In this slide, you can observe or you can look at the positive, negative, and interrogative form. For example, the first one, in all the structure of the sentence that you're gonna look in, that structure is the same: subject, verbs, and object. En todas las estructuras de las oraciones ustedes van a poder observar que tienen la misma forma y es sujeto, verbo y predicado. En español, igual que en inglés, sujeto, verbo y predicado. Entonces va a ser más fácil para cada uno de ustedes aprender acerca de las estructuras de las oraciones. Lo único que tienen que hacer es aprender cada estructura de acuerdo al tiempo que se le está indicando. En este caso estamos viendo lo que es el pasado continuo de los verbos, donde vamos a utilizar la estructura primero sujeto, después vamos a utilizar un verbo auxiliar que es el verbo to be en pasado, que para los primeros sujetos I, she, he and it vamos a utilizar el was, y para you, we and they vamos a utilizar el were, que es el plural de la forma del verbo to be. Y el verbo principal va a ir con ing al final. Por ejemplo, ustedes pueden ver en las oraciones positivas: I was working, she was working, he was working, and it was working. Y en las plurales están you were working, we were working, and they were working. Lo único que cambia en la forma negativa es que se le agrega después del verbo to be, se le agrega la palabra not para que sea negativa. Y es la misma estructura: I was not working, o podemos utilizar una contracción que sería wasn't. She was not, or she wasn't working, he wasn't working, and that one. Igual para la forma plural, que sería you were not, or you weren't, or they were not, or they weren't. Y también tenemos la forma interrogativa, que es primero en la forma interrogativa lo único que va a cambiar es que el verbo to be va a ir al inicio, después el sujeto y al final el verbo con ing. Y como ustedes pueden observar en la, en la presentación, ahí está bien específico la forma de cómo van a utilizar el verbo en la forma interrogativa. Y de igual forma tenemos la short answer, sería de cómo debemos de contestar cuando hacemos preguntas utilizando el past continuous. Okay, next. In this one, well, if you remember, the topic says
past continuous versus past simple. In the past simple, we are going to use the two forms of the verbs that they are regular and irregular verbs. You are going to learn something about this in another class. En la estructura del pasado simple, podemos, bueno, el tema principal de esta presentación es pasado continuo versus pasado simple. Entonces, la estructura del pasado simple es diferente a la estructura del pasado continuo, pero tienen la misma forma. Por ejemplo, sujeto, verbo y predicado no cambian ninguna de las estructuras. Cambia es la forma del verbo. Entonces tenemos la forma positiva del verbo en pasado simple. Como ustedes pueden observar, primero va el sujeto, I, you, he, she, we, you, they, y va el verbo en pasado, que en este caso tenemos el ejemplo de started. Y ahí al final está un ejemplo de la oración. I bought a car. Tenemos la forma negativa, que sería sujeto más el auxiliar did más not y el verbo principal. Que en este caso, en la forma negativa del pasado simple, el verbo principal siempre va a ir en su forma base, que sería en presente, porque lo sustituye el pasado el auxiliar did not. Entonces, ustedes tienen que aprender que el pasado de verbos en la forma negativa lo sustituye el verbo auxiliar did not para que el verbo principal vaya en presente. Por ejemplo, tenemos I did not start. Ustedes pueden ver el verbo start va en presente y el auxiliar did not es lo que sustituye lo del pasado. Y tenemos la forma interrogativa, que primero va el verbo auxiliar, que sería did, después va el sujeto y al final va el verbo principal. Pay attention, please, because this one is going to support us to use or to solve the exercises in the platform. We already learned about the simple past with the past continuous, and this topic is another one. This is the present perfect using already and yet. En este tema lo que vamos a ver es acerca del presente perfecto utilizando already and yet, que already significa ya y en yet significa todavía. ¿Cuándo utilizamos el presente perfecto? El presente perfecto lo utilizamos para hablar acerca de actividades que iniciaron en el pasado, pero todavía en el presente tienen relevancia. Por ejemplo, usted dice, I've started to study in the school 3 years ago, for example, but I'm still continuing. Todavía estoy en la escuela. Por ejemplo, usted dice, yo inicié estudiando en la escuela hace 3 años, pero todavía estoy en la escuela. Entonces, son actividades que iniciaron en el pasado, pero que todavía tienen relevancia en el presente. Vamos a ver la estructura de este tiempo en las 3 formas: afirmativo, negativo e interrogativo. This is the structure, the present perfect form. En este vamos a utilizar la misma estructura, que sería sujeto, verbo y predicado. El sujeto, como ya los conocemos, I, you, he, she, we, you, they. En esta estructura vamos a utilizar un verbo auxiliar, que es el verbo have y has. Utilizamos has cuando es tercera persona y utilizamos have para las demás formas, ¿verdad? Tercera persona es he, she, and it. Y el verbo principal va a ir en pasado, que en este caso tenemos he has started o she has started. Entonces, ustedes pueden observar, el verbo principal es started y el verbo auxiliar es has. Igual la forma negativa. En la forma negativa va el sujeto, el verbo auxiliar, que sería has, más not, y el verbo principal, que sería start. En la forma interrogativa tenemos que el verbo auxiliar has va a ir al inicio de la pregunta, después el sujeto y al final va a ir el verbo en pasado siempre. Entonces, presten atención mucho a las estructuras de cada una de las oraciones para que ustedes puedan entender y resolver los ejercicios de la plataforma.
I understand that for you it is more difficult if I explain you in English because it's really difficult to understand when someone is only speaking in English, but that's why I'm trying to speak in Spanish and English at the same time. Please pay attention. En this slide, en esta parte de la presentación, vamos a ver algunos ejemplos de cuándo utilizar already and yet. Al inicio les dije que already significa ya y yet significa todavía. Entonces, utilizamos already and yet en la estructura del present perfect, del presente perfecto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos yo ya hice la tarea, entonces ya hice la tarea. O ustedes pueden decir yo no he hecho la tarea todavía, entonces utilizamos yet. Entonces, already significa que algo pasó primero de lo que nosotros esperábamos. Lo utilizamos con el presente perfecto, ya que usualmente va después del verbo have o has y antes del verbo principal. El already va entre medio del sujeto y del verbo auxiliar. Como pueden ver algunos ejemplos ahí, I already seen the film. Ya he visto esta película. Eh, I don't want to see it again. No quiero verlo otra vez. Eh, Como ustedes pueden observar en esta presentación, ustedes van a ver ejemplos de cuándo utilizar already y yet. Yet significa que algo que esperábamos ha pasado o todavía no ha pasado. Usualmente lo colocamos al final de la oración. Como les decía un ejemplo, yo todavía no, o yo no he visto la película todavía. Eso va al final, el yet, todavía. Presten atención a cada una de las presentaciones para que ustedes puedan ver los ejemplos y se puedan ayudar para resolver los ejercicios de la plataforma. Well, we already seen about the present perfect tense, and now we are going to we are going to learn something about the present perfect continuous. El presente perfecto continuo lo utilizamos para hablar acerca de actividades que pasaron, que iniciaron en el pasado, todavía tenemos en el presente. Por ejemplo, ustedes pueden decir, yo todavía, no, yo he vivido en Tegucigalpa o he estado viviendo en Tegucigalpa por 4 años. Entonces, he estado viviendo. Eso significa presente continuo. Que actividades que iniciaron en el pasado, pero que todavía las siguen realizando ahorita. We have the structure, affirmative structure, negative structure. Presten atención a cada estructura de las oraciones en cada uno de los tiempos, porque eso les va a ayudar a resolver los ejercicios de la plataforma. Por ejemplo, tenemos present perfect continuous tense. La estructura es sujeto, verbo auxiliar que sería have, el verbo auxiliar también que sería el verbo to be, ese es el verbo to be, y tenemos el verbo con ing al final. Igual la forma negativa utilizamos el not en cada una de... Eso es lo que distingue la forma negativa de la afirmativa. And we also have the interrogative structure. Tenemos la forma interrogativa que es esta que tenemos en pantalla. Presten atención a cada una de las estructuras, cuándo utilizar los verbos auxiliares, cómo utilizarlos, para que no se les complique la forma de utilizar cada una de ellas. Y como último tenemos algunas phrasal verbs, frases verbales, que son verbos con algunos sustantivos o preposiciones, perdón, que llevan al final. Por ejemplo, tenemos turn on. Turn es el verbo y on es una preposición y por eso se le llaman frases verbales, porque no solo están compuestas por un verbo, sino que también llevan una preposición al final. En algún ejercicio de la plataforma van a encontrar algunas frases verbales. Es importante que las copien para que ustedes puedan después definirlas y sepan y entiendan mejor cuándo utilizar las frases verbales. Please, you have to work in the platform. I assigned that unit 1 for this time.
Please working in this unit. If you have some problems, only let me know and I'm gonna support you to use the platform. Please pay attention with the structure of each one and may God bless you. Bye.